El organismo humano, para todo su funcionamiento, todo lo que hemos visto hasta ahora, requiere energía. Esa energía tiene que ser proporcionada por el alimento que nosotros consumimos. Tiene que ser proporcionada por nuestra alimentación, por nuestro orden en el cual consumimos estos nutrientes, ¿no? Y la cantidad que consumimos, de acuerdo a nuestras necesidades básicas. ¿A qué se refiere el metabolismo? El metabolismo es cuánto requerimos nosotros de energía. Muy de moda está eso de las dietas actualmente, ¿no es cierto? Está muy de moda, así que yo hago mi dieta, voy a bajar de peso. Pero la hacemos ordenadamente, tenemos déficit en algunas cosas, hacemos déficit de vitaminas. A veces lo ideal es no solo el nutricionista, sino también el médico. ¿Por qué? Por ejemplo, ustedes normalmente saben cuántas calorías deben consumir al día. Algunos de ustedes deben ir al gimnasio o iban antes de medicina. 2100 calorías. 2100 calorías. 2000 calorías. Para tu ritmo de vida, ¿cierto? Para tu ritmo. Eso te han calculado. Ese es tu ritmo de vida. ¿Cuánto es lo mínimo que necesitas para sobrevivir? Que su cuerpo estén echados en la cama, mirando la televisión y ni para el control remoto se pone. 1200. Solo respirando. 1200. 1200. 1200. Y si tiene su paciente en UCI intubado, que solamente se deja llevar por el ventilador, inconsciente, sedado, inconsciente, ¿cuánto debe necesitar su paciente? ¿Saben? Y ese paciente, le calculamos bien las calorías que necesita ese paciente, o solo le indicamos 3 sueros al día. Y entonces el paciente comienza a descargarse, comienza la piel a volverse seca, comienza a descamarse. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Entonces, de repente lo que pasa es que unidades de cuidados intensivos, unidades críticas, pacientes que están mucho tiempo postrados, no les hacemos la dieta adecuada, ¿no es cierto? Pacientes que están en las casas, en situación terminal, ¿no? Tampoco les hacemos una dieta adecuada. No calculamos la cantidad de metabolismo basal que acuerdo a su consumo energético. Entonces, ahora, esa no es la intención de la clase. La intención de la clase es que ustedes sepan que ese es el metabolismo basal, que requerimos una cierta cantidad de energía nosotros para sobrevivir. ¿Y de dónde viene esa energía? Esa energía viene de construir y de destruir. ¿Qué significa esto? Vienen dos palabras, anabolismo y catabolismo, ¿no es cierto? ¿Qué es el catabolismo? El catabolismo es la destrucción. Es decir, nosotros consumimos sustancias, ¿no es cierto? Sustancias que se van a ir rompiendo, que van a irse rompiendo. Ese es catabolismo, ¿no es cierto? Tenemos proteínas que se van a romper. Y esa ruptura va a comenzar a generar aminoácidos. Y esos aminoácidos van a entrar a la mitocondria. La grasa va a comenzar a generar piruvato, ¿no es cierto? Ese piruvato va a entrar va a comenzar a entrar al ciclo de Krebs. Pero los que más nos proporcionan energía son los carbohidratos. Y esa es la base de nuestra alimentación, esa es la energía para nosotros, ¿no? Entonces, ¿tienen que comer arroz? Tienen que comer arroz, pero solo es un poquito. Actualmente yo veo, no como nada de arroz ya. Pero ¿y cómo lo suples el arroz? ¿Con qué lo suples? Pan. No como nada de pan. Ya, está correcto. ¿Cómo lo suples? Ya está. ¿Comes papa? Como media papa, dice, ¿no? Al día. Entonces, tienen ustedes que tener la idea de cómo van a suplir cada alimento cada día. Ese es el juego de los nutricionistas, ¿no es cierto? Entonces, un médico que quiere tener un paciente tiene que verse bien asesorado por un nutricionista. Tienes que calcular el metabolismo de tu paciente, cuántas calorías necesita. Pero entonces acá vemos que existe catabolismo. ¿Y qué es el anabolismo? De esas sustancias que se van destruyendo, tenemos que generar nuevas sustancias que a nosotros nos ayudan. Si comen carne, la carne son polipéptidos, ¿no es cierto? Proteínas ya.
esas cadenas grandes se van a romper, pero no la vamos a ver en gastro, bueno, se va a ir rompiendo, ¿y a qué van a llegar a ser? Aminoácidos. ¿Y esos aminoácidos, para qué quiero aminoácidos? Para construir mis propias proteínas, ¿no? Como grasa, es cierto, como ácidos grasos, colesterol, pero esa grasita de como me va a dar un poco de energía. La que menos te da energía es la proteína es estructural, ¿no? Las grasas te van a dar, ¿y a qué lo vas a hacer? Vas a comenzar a construir tus propios lípidos necesarios para tu membrana celular, ¿no es cierto?, para tus procesos. Y el carbohidrato, ¿no es cierto?, los carbohidratos rompen, los polisacáridos se rompen, ¿y qué van a llegar a ser? Monosacáridos, glucosa, fructosa, sacarosa. ¿Y eso qué va a construir? Eso va a ir al ciclo de Krebs, ¿no? Eso ya no va a construir, va a irse al ciclo de Krebs. ¿Cuál es el problema? Que cuando consumimos demasiados carbohidratos, ¿dónde se van los carbohidratos? La panza. Comienzan a construir grasa, y esa grasa en exceso ya no la podemos metabolizar y comienza a producirse entonces los depósitos adiposos. Entonces, esa es la figura, o sea, equilibrar, no es que deje de comer, hacer una dieta, es equilibrar la cantidad de como de acuerdo a tus requerimientos, a tu metabolismo basal. ¿Qué pasa en este catabolismo y este anabolismo? ¿Qué requiero? Acá, cuando las sustancias se rompen, van comenzando a romperse, entonces van a comenzar a construir, requieren energía, ¿sí? Entonces, ¿qué energía tenemos nosotros? La energía que tenemos nosotros es el ATP. ¿Y de dónde viene el ATP? ¿Dónde viene el ATP? Ustedes que han hecho bioquímica. El ciclo de Krebs, ¿no es cierto? El ciclo de Krebs viene el ATP. Entonces, ¿quién nos da ATP para construir y destruir? ¿Quién nos da más? Los carbohidratos, porque los carbohidratos entran en mayor cantidad al ciclo de Krebs. Segundas, las grasas. Última, las proteínas. ¿Ya? Entonces, esa es la figura del catabolismo y el anabolismo. Y cada una de estas situaciones, bueno, al final, todos acaban en acetilcoenzima A, que es la que va a entrar al ciclo de Krebs, dando proteínas, carbohidratos, grasas, ¿no? Todas van a entrar al ciclo de Krebs. Y el ciclo de Krebs nos produce el adenosintrifosfato, los ATPs, que son moléculas, ¿no es cierto?, en 3 fósforos, unidos por estos enlaces. Y al romperse estos enlaces, nos van a producir una cantidad de energía, 7.3 kilocalorías cada enlace, ¿no es cierto? Entonces nosotros vamos a requerir esa energía la vamos a requerir para nosotros poder ir realizando nuestros diferentes sistemas, nuestras diferentes funciones dentro de nuestro organismo, ¿ya? Entonces, el adenosintrifosfato generalmente se vuelve adenosintrifosfato, el ATP. Pero también el ATP se vuelve, en situaciones de demasiada necesidad, el adenosintrifosfato puede soltar su enlace y volverse AMP, adenosintrifosfato. ¿Sí? Entonces, más o menos, ¿cuánto consumimos nosotros de energía? Consumimos 40 kilogramos al día, más o menos, de ATP. Con estos 7.3 kilocalorías que suele caer gas, ¿no? Y 720 kilogramos, miren cuánto se multiplica si es que hacemos actividad intensa, ¿cierto? 720 kilogramos. Es decir, para un metabolismo basal, necesito 40 kilos de ATP. Pero si yo hago una vida más o menos intensa, ejercicio intenso, 720 kilogramos de ATP. Entonces, el ATP es nuestra liberación de energía, ¿no es cierto? Esta liberación de energía nos va a permitir tener los sustentos necesarios para poder realizar nuestras actividades de los sistemas biológicos del organismo humano. Todos necesitamos ATP, la mayoría, acuérdense, todos necesitamos ATP. Bueno, es la síntesis del ATP, por ejemplo, ¿no? ¿De dónde viene el ATP? De carbohidratos, viene glucosa, de los lípidos vienen los ácidos grasos, de las proteínas vienen los aminoácidos, todo hace ácido acetato y el piruvato, y
y ahí viene la centrifugoenzima A, que es la que va a ingresar al ciclo de Krebs, ¿no es cierto? Y nos va a producir los ATPs que nosotros requerimos. Entonces, ¿dónde se genera el ATP? De la combustión de grasas, proteínas, carbohidratos, ¿no es cierto? ¿Para qué sirve el ATP? Para todos los componentes celulares, todos los sistemas celulares, para la contracción muscular, que hemos visto que la miosina con la actina al unirse requieren ATP, liberan ADP, sí, lo hemos visto en la primera unidad, ¿no es cierto? Para el transporte activo de la membrana, el ATP es necesario para la bomba sodio-potasio y todos los transportes activos primarios, ¿lo recuerdan, no es cierto? Todo lo que son transportes activos primarios. Para la energía de las secreciones glandulares, también, todos son transportes activos, ¿no? Para la salida e ingreso de sustancias. Para la transmisión nerviosa, también es necesario el ATP, por ponerles algunos ejemplos, ¿no es cierto? Pero cuando tenemos más ATP, pues el ATP es la moneda que tenemos. Sin embargo, tenemos una sustancia rica en fósforo, la fosfocreatina. Pero la fosfocreatina se utiliza mucho más rápido que el ATP, o sea, rápidamente es metabolizable, ¿sí? Pero su cantidad es de 3 a 8 veces mayor que el ATP. Sin embargo, ¿sí? Rápidamente esta sustancia se metaboliza. ¿Qué es lo que pasa? ¿Para qué tenemos la fosfocreatina ahí? Es como un depósito. La fosfocreatina es el depósito que tenemos para enlazar una actividad que inicia rápidamente con la actividad que se mantiene, ¿ya? Que se mantiene, sobre todo en cuestiones deportivas, lo vamos a ver para qué necesitamos fosfocreatina y para qué necesitamos. Entonces, ¿por qué? Porque ahora vamos a hablar de la energía aeróbica y anaeróbica. Para el ciclo de Krebs, para generar ATPs, la energía que necesitamos, ¿qué genera más energía? ¿La aeróbica o la anaeróbica? Aeróbica. ¿Qué quiere decir aeróbica? Que usa oxígeno, ¿cierto? Que usa oxígeno. Y la anaeróbica que no usa oxígeno, ¿sí? Que no usa oxígeno. Entonces, cuando tú vas a hacer alguna actividad inicial, ¿tienes la carga de oxígeno necesaria para iniciar la actividad? ¿Tus células están preparadas para iniciar la actividad? No, ¿no es cierto? No, entonces coges lo primero que se te ocurre, que se presenta. ¿Qué se presenta primero? La fosfocreatina, ¿no es cierto? La coges. Y de ahí comienzas a acoplarte a tu sistema aeróbico rápidamente, al sistema aeróbico con tu ATP. Entonces, tenemos dos sistemas que están enlazados, están acoplados exactamente. ¿Sí? ¿Y cómo lo vamos a usar? Lo vamos a usar energía aeróbica y energía anaeróbica. La energía aeróbica, anaeróbica, es la primera energía que utilizamos cuando vamos a hacer una actividad. Tienes menos de 25 segundos, ¿ya? Menos de 25. En los primeros menos de 25 segundos, vas a usar la energía anaeróbica al lácteo. Quiere decir que no le das tiempo al organismo a que comience a formar ácido láctico, igual del ciclo de Krebs cuando es energía anaeróbica. Acuérdense de eso, ¿ya? Todo el ciclo de Krebs. Entonces, los primeros 25 segundos usas tu fosfocreatina, tu metabolismo anaeróbico, ¿sí? Y no formas ácido láctico. Después de los 25 segundos, hasta los 3 minutos, sigues usando la energía. El ciclo de Krebs sigue funcionando de forma anaeróbica, pero comienza a producirte ya ácido láctico. Te da unos cuantos ATPs, ¿no? Pocos. En relación a los 38 normales, te da 2 ATPs. Y entonces comienza a usar la energía comienza a formar ácido láctico, ¿sí? Pero el organismo no se va a quedar con esa acidosis, pues, ¿no? Y pasados los 3 minutos, el organismo ya comienza a funcionar aeróbicamente, ¿no? Ya comienza a funcionar con la parte aeróbica. Y entonces, como comienza a funcionar con la parte aeróbica, entonces ya comenzamos a generar nuestra energía por ATP. Un corredor de 100 metros. 100 metros. ¿Qué tipo de energía tiene que usar?
No, ¿Cuánto es el récord mundial de 100 metros? 10 segundos. Creo que es 10 segundos. 10 segundos. Sí, nada más. Menos. 8. Pero ¿Cuánto? eso 9.8. 9.8 está más o menos, ¿no? 8. No sé si es 83, 85. Pero por ahí está, no estoy seguro. ¿Tú sabes que es 83? Ya está. 9.83. 9.83. ¿Cuánto corren ustedes 100 metros? 26. En sus tiempos escolares, ¿no? Hasta yo me medí en mis tiempos escolares. ¿Cuánto corrían 100 metros ustedes en su 30 segundos. No, o sea, ¿cuánto? 20. El más veloz de ustedes. ¿Quién corría en el colegio? Yo. Ya, ¿cuánto? 20. ¿Te has tomado una vez? ¿Quién ha ido a un interescolar? 16 segundos. ¿Qué tomas? Si algún alumno me decía, tiene que ir por un interescolar. No, ¿cómo no va a ir? ¿Cómo no va a ir a un interescolar? Ya. Olimpiada de cachimbo. Nada. 19. Pero la fiesta de cachimbo sí, eso sí primero. Ya, miren. Además son 9. Entonces, ellos usan, un corral de 100 metros usa el metabolismo anaeróbico al láctico. ¿No es cierto? Entonces, ¿pero para qué? ¿Y cómo tiene que tener una reserva de fosfocreatina? Entonces, su dieta de un corredor, a pesar de ser tan fibroso, un corredor de 100 metros, su biotipo es diferente, ¿no? A los otros corredores. Tiene que tener, comer carbohidratos o no. Tiene que comer, ¿sí o no? Tiene que comer porque todos los días se entrena, todos los días. Tiene que tener una reserva de ese corredor, ¿ya? Un corredor de 400 metros. ¿Y cuánto corre 400 metros? Es una vuelta al estadio para conocer. No llego. Ya, 4 cuadras. Ustedes están afuera de su casa, se pasa la combi, 50 metros, corren a coger la combi. ¿Qué metabolismo usan? Anaeróbico al láctico. Pero después comienza a correr 2 o 3 cuadras y comienza a usar el láctico. Y vienen a la universidad y se van a su casa y en la noche les duelen las piernas. ¿Qué ha pasado? Mucho ejercicio. No, es el ejercicio. Lo que pasa es que se ha acumulado el ácido láctico, el ácido láctico. ¿Ya? ¿Qué metabolismo? Un maratonista, ¿qué metabolismo usa? Usa los 3, ¿no es cierto? Usa los 3. Pero no tiene el impulso de la fosfocreatina al inicio. Ella se educa para eso, ¿no? Lo usa, pero su básico es aeróbico. Y al final no utilizan el Rush, no, ya no, ya te lo consumí todo. Ya les expliqué que la fosfocreatina se consume en estos minutos, ¿no? Y de ahí ya usas el metabolismo aeróbico. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia de los metabolismos que tenemos. ¿Lo usamos nosotros? Siempre lo usamos nosotros, siempre. Cuando ustedes se despiertan, las primeras horas de la mañana, su impulso energético, todo eso, es un metabolismo anaeróbico. Siempre lo tratamos así. Tenemos una especie de deuda de oxígeno, ¿ya? Una especie de deuda de oxígeno siempre con nuestro organismo. Entonces, la fosfocreatina nos da una gran cantidad de energía al inicio de un ejercicio, ¿no es cierto? Y después viene el metabolismo anaeróbico láctico, que solo nos da 2 ATPs, ¿sí? Pero comienza a producir ácido láctico, ¿no? Finalmente, el metabolismo aeróbico, ¿sí? Metabolismo aeróbico, en el cual nos va a 38 ATPs el ciclo de ATPs. Entonces nosotros ya tenemos más o menos la idea de cómo da este metabolismo, ¿sí? ¿Quién nos proporciona? Los alimentos. Todo esto proporciona calor. Cada ruptura de enlace fosfato nos va a calorías y eso nos genera un calor interno. Eso se llama metabolismo, ¿sí? Ese calor interno es bajo el cual nuestro organismo funciona adecuadamente, ¿sí? Y de ahí vamos a ver, aquí vamos a ver el ciclo de Krebs, ¿sí? Los 38 ATPs que consumimos nosotros, ¿ya? Y entonces nosotros más o menos consumimos que la parte completa del ciclo de Krebs 38 ATP. La grasa nos da 400 ATP, pero esta grasa también comienza a acumularse, ¿cierto? Y la proteína es la que menos ATP. ¿No? La proteína que menos ATP nos da.
Entonces, esto pasa con la oxidación completa de los alimentos, de las sustancias que vamos consumiendo nosotros. Y ahí vemos un esquema de cómo usamos el metabolismo anaeróbico láctico, metabolismo anaeróbico láctico y metabolismo, el metabolismo aeróbico. Entonces, ¿qué es la tasa metabólica? La tasa metabólica es lo que ustedes dicen, ¿cuánto necesito yo de calorías al día para mi paciente? Primero comenzamos calculando la nuestra, ¿no es cierto? Y de ahí comenzamos a calcular la de nuestros pacientes. Nuestros pacientes, su tasa metabólica mínima le calculamos, ¿no? Después ya lo calculamos según actividades, pero primero es la tasa metabólica mínima. ¿Cuánto necesitamos de energía? A eso sí tómenle foto porque es esa una pregunta exacta. Entonces, ¿cuánto? Es diferente en mujeres, es diferente en varones, es diferente en niños, ¿no es cierto? Es diferente en adultos, es diferente en jóvenes, ¿ya? En adultos mayores es diferente la tasa metabólica, es diferente, ¿ya? A grosso modo ahí ustedes ven, ¿quién tiene más tasa metabólica? De 19 a 30. El hombre. A grosso modo. El hombre. ¿Quién tiene mayor tasa metabólica? ¿Quién necesita más energía? ¿Quién come y no se engorda y lo envidian? El hombre. Los niños. Ay, ¿verdad? Los niños. ¿Ya? ¿Ya? 60%. Sáquenle la tasa metabólica a sus sobrinitos, a sus vecinitos, sáquenle la tasa metabólica, ¿ya? Y sáquense la suya. Entonces van a dar cuenta cuánto de calorías necesita un niño. ¿Por qué necesita más tasa metabólica un niño? Más calorías un niño. Está creciendo, está construyendo, ¿no es cierto? Hace más energía, quiere comer, come, ¿no? Entonces, porque está creciendo. Ahora, ¿cómo lo orientes la dieta? Eso es diferente. Eso es bien diferente, ¿no? Porque no le vas a dar puro carbohidrato, pura grasa, ¿no? Necesitas equilibrarle eso y darle proteína para que cree, para que construya, ¿no? Entonces, eso sí. A eso sí proteína. ¿Y cómo le doy una tasa metabólica para supervivencia? Lo último ya. ¿Cómo mido la tasa metabólica de un paciente? Medimos calorimetría en laboratorio, sí. Ya, o sea, cuando necesitamos, medimos calorimetría. Esto se hace mucho en cirugía, ahora se hace mucho en cirugía bariátrica, ¿no? Por ejemplo, no medimos con la tasa metabólica con el peso de 150, 160 kilos, sino medimos tasa metabólica con el peso ideal del paciente, ¿no? Edad, como han visto, tiene una tasa metabólica ideal para edad, sexo y peso de edad, ¿no? Entonces, pero para medir su tasa metabólica tienes que citarlo al paciente, más o menos que no haya comido nada 12 horas, que esté en reposo, que no haya hecho ejercicio intenso, ¿sí? Que no haya factores de excitación tanto emocional como física del pobre paciente. ¿Por qué? Porque la tasa metabólica mínima implica que ustedes consumen calor, consumen energía. Pero si estoy echado en mi cama, un paciente en UCI está postrado en su cama, ¿cómo voy a calcular una tasa metabólica? ¿El cerebro consume energía? El cerebro no le interesa nada, les cuento, el cerebro vive su vida aparte. El cerebro come azúcar, el cerebro consume oxígeno, es el que mayor consume oxígeno y glucosa durante el día, el cerebro. O sea, más en estudiantes como ustedes sube su tasa metabólica porque tienen ese trabajo mental, ¿no? Entonces tienen que leer, tienen que pensar, tienen que estar en eso. Entonces parte de la energía se consume ahí. El cerebro, si el cuerpo le falta glucosa, no le interesa, él jala la glucosa y listo, él sigue funcionando. ¿Ya? Entonces, el cerebro tiene la tasa más alta de consumo de oxígeno por gramo de peso y la tasa de energía más alta de consumo por gramo de peso. ¿Ya? El segundo, ¿quién más trabaja así todo el día a muerte? Así. Y nosotros lo matamos más todavía los fines de semana. ¿Quién? El hígado, ¿cómo se llama? ¿Qué dijo? El hígado, ¿cierto? El hígado funciona porque el hígado tiene que metabolizar todo lo que ingresamos, ¿no es cierto? Metaboliza, elimina, digiere, forma bilis, tiene un montón de chamba el hígado, ¿no? El hígado es el más sentimental de todos los órganos que tenemos, ¿no? Está
el estrés, todo lo hace trabajar el pobre hígado, ¿sí? Tercero, ¿quién más consume energía? ¿Quién trabaja todo el día también así, a todo? Corazón también, no pare el corazón. Dale. Entonces tenemos órganos que consumen altas cantidades de energía, así se calcula la tasa metabólica. No es que me echo en la cama ya no necesito nada de calorías, ¿no? No, y eso a veces genera que nuestros pacientes postrados, no solo están en UCI, cuando ustedes van a ser algunos geriatras, por ejemplo, ¿no? Los pacientes geriátricos, algunos están ya postrados en cama, ¿sí? Entonces tú tienes que calcularle una tasa metabólica para que el nutricionista diga, yo necesito que mi paciente coma 1250 calorías al día, ya, porque tiene 80 años, está postrado, todo. Entonces el nutricionista va y te hace una dieta y lo orienta a la familia, hay que hacerle esto, ¿no? Ya los nutricionistas ya después, te dan que pecanas, que almendras, que no sé qué. Ahora ya te dan, ya cometen tu arrocito, tu matita, ¿no? Ya hemos evolucionado en eso, ¿no? Ya están más, ya se acercan más a la gente, entonces necesitamos que nos orienten, porque nosotros no somos muy tigres en nutrición, ¿no? Necesitamos que nos orienten, ¿sí? No van a ir a su profesor de gimnasio para que los orienten en dieta, ¿no? Tiene que tener una persona que tenga conocimiento, ¿no? Entonces que les diga tal, ¿sí? Y entonces van a ver cuando vayan al hospital, presentan ustedes dieta hipoglucemia, hipograsa, 1200 calorías, dieta tal, 1100 calorías. Entonces, y los nutricionistas son los encargados en las cocinas de hacer las dietas que necesitan los pacientes. Igual cuando sea, sobre todo los geriatras, su chamba no es tanto en hospital, ¿no es cierto? Su chamba de los geriatras más es en casas hogar, ¿no? Privadamente, ¿no? Geriatría es una especialidad que va a crecer mucho en los siguientes años. ¿Saben cuántos geriatras tenemos en Tacna? Tenemos 2 geriatras. ¿Cuánta es nuestra población adulta en Tacna? Adulta, ahorita, la adulta mayor todavía no llega al 30%. Pero en 20 años, casi el 45% vamos a ser adultos más de 50 años de edad. ¿Por qué? Porque ustedes no se quieren reproducir. Cuesta. Vamos a obligarlos a reproducir. ¿Quiénes influencian la tasa metabólica? Bueno, influencia la desnutrición y el sueño disminuyen la tasa metabólica, es cierto. ¿Quiénes la aumentan? La tiroides aumenta grandemente con sus hormonas tiroideas la tasa metabólica, lo vamos a tocar, nomás no lo vamos a desarrollar, eso lo desarrollamos en un fiebre, la hormona testosterona, por eso los varones necesitamos un poco más de comer que las damas. La testosterona nos ayuda, nos aumenta la tasa metabólica, nos da más hambre, por eso tienen que tratar bien a sus esposos, ¿no? ¿Ya? Entonces, aumenta la tasa metabólica. Por eso dice que, ese dicho que dice a un hombre se le enamora por el estómago no es en parte por esta situación, ¿no? La testosterona aumenta la tasa metabólica de un varón, ¿ya? Aumenta la tasa metabólica de un varón, ¿sí? Y esto produce pues termogenia, que vamos a hablar sobre la tiritonas, todo esto en la clase ahorita en la clase de produce el equilibrio de la temperatura. A ver, en esta clase de temperatura voy a necesitar que me ayuden. ¿Quién ha viajado a una zona del Caribe, por ejemplo? Cancún, Maya. ¿Quién nos ha llevado a vacaciones a sus papás? ¿Quién? Ya, tú me vas a ayudar en la clase. ¿Quién ha viajado a Arequipa? Todos. Ya. Entonces ustedes me van a ayudar. Alto Perú. Ya. ¿Quién ha viajado a Puno? Ya está. Los que han viajado a Puno también me van a ayudar. ¿Ya? Entonces vamos así, ¿ya? Vamos. ¿Alguien ha viajado más lejos, los han llevado de vacaciones a Egipto, a esas zonas? Todavía no, ya. Cuando ya trabajen ustedes van a ir solitos. ¿Ya? ¿Alguien ha ido de vacaciones a Antofagasta? Antofagasta, ya es otro clic. Ya, entonces ahí vamos a trabajar en eso.
Listo, entonces ustedes me van a ayudar en la casa. Entonces vamos con la temperatura corporal, ¿sí? Bueno, en cuanto a la temperatura corporal del organismo, como veíamos, es de 36 a 37.5 grados centígrados. Cuando hacemos ejercicio, es 38-40 grados centígrados. Y disminuye, como en el frío ahora, nuestra temperatura puede ir hasta 35.5 grados. ¿Qué quiere decir eso? No quiere decir que el clima esté así, quiere decir que nuestro organismo tiene que mantenerse así. ¿Sí? Entonces, nuestro organismo tiene que mantener. ¿Y cómo mantiene esa temperatura en nuestro organismo? Con lo que acabamos de hablar, la tasa metabólica, el catabolismo de muchas que hace el ATP genera calor y ese calor lo tenemos internamente. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros comemos, generamos calor y ese calor sirve para mantener nuestro organismo funcionando adecuadamente. Es decir, necesitamos una tasa metabólica, ¿sí? La tasa extra que nos dan los músculos, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando comenzamos a enfriarnos, ¿qué pasa? Los músculos, y comenzamos a mover los músculos, entonces los músculos nos permiten también tener una tasa extra de calor, ¿no es cierto? Una tasa extra de calor, ¿sí? Una tasa extra de calor. ¿Qué más nos va a producir este calor? La hormona del crecimiento, la testosterona, la hormona tiroidea, lo que acabamos de ver, ¿no? ¿Qué más nos va a producir calor? Las hormonas como la adrenalina y la noradrenalina y la adrenalina o epinefrina, ¿no? Que producen las glándulas suprarrenales. El sistema nervioso simpático, que lo hemos visto en la primera unidad de este curso. Recuerden que la adrenalina y la noradrenalina se generan cuando tenemos un estímulo, ¿no? Un susto, una alteración, ¿sí? Una alteración. Y entonces, esta adrenalina y esta noradrenalina nos ayudan también a generar calor. Entonces, hay varios sistemas que generan calor. ¿Sí? Varios sistemas que generan calor. Pero esta temperatura también tiene relación en la producción y en la eliminación de calor. ¿Cómo eliminamos calor? El sudor es dos. Cuando estamos en un ambiente frío. ¿Y su piel? ¿Elimina calor o no elimina calor? Sí. Su piel elimina, pero su piel es la que regula el calor, la eliminación del calor. Si nosotros no tuviéramos piel, nuestro cuerpo eliminaría calor constantemente y se evaporaría el agua, ¿no? Se evaporaría el agua. La piel es la primera barrera de protección que nosotros tenemos, ¿ya? Entonces, esto hace que mantengamos una temperatura en los tejidos profundos, 36 a 37.5 grados centígrados, ¿ya? Esa es nuestra temperatura que tenemos que mantener, 36, para que funcione nuestro organismo. Si nuestro organismo sale de eso, entonces corremos riesgos. ¿Qué riesgos corremos? Que se disfuncionalice el organismo. Cuando tienen fiebre, ¿no se sienten fatales? Sí, ¿no es cierto? Que se echan a la cama, está mal, su metabolismo se altera totalmente. ¿Por qué? ¿Por qué sienten ese malestar, que se quieren caer y se echan a la cama? Porque ese calor está consumiendo sus reservas energéticas. ¿Sí? Comienza con eso. Entonces viene el hipoglicemia y viene toda la debilidad y todo eso. ¿Sí? Esta temperatura de la piel cutánea aumenta y desciende con el entorno. ¿Por qué están abrigados ahora? Porque hace frío. Y cuando viene verano, se quitan la ropa, ¿no es cierto? Usan ropas más ligeras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque requieren perder calor porque el entorno nos está alterando eso. ¿Sí? Entonces, esa es la idea del calor, ¿no? Entonces, producimos calor, pero también tenemos que eliminar el calor. ¿Quién nos ayuda? La piel. Esta me resulta más acá. Entonces, ¿cuánto tenemos de temperatura más o menos? 36 a 37.5 grados. Es un Fahrenheit, ¿no? Nosotros no usamos Fahrenheit.
36 a 37.5 grados. Después, cuando comenzamos a hacer ejercicio, tenemos una emoción intensa, nuestra temperatura sube. Cuando se asustan ustedes o están muy alegres, liberan adrenalina, noradrenalina, y su temperatura corporal aumenta, su piel se vuelve más caliente, ¿no? Más caliente. Entonces vasodilato, no, ahorita te explico por qué se vuelve roja. Vasodilato. Y cuando haces más ejercicio, tu temperatura puede llegar interna, puede llegar hasta 40 grados centígrados. Cuando haces un ejercicio intenso. Entonces todo esto va a conllevar que nosotros producimos calor, pero también tenemos que disminuirlo. ¿De dónde producimos calor? Del metabolismo basal, la tasa metabólica basal. Después de la tasa metabólica basal, que decimos que es 1200 calorías más o menos, viene la actividad muscular que ustedes hagan. Los que van al gimnasio requieren más calorías. Después de eso, las hormonas tiroideas también producen mayor cantidad. Después, la estimulación simpática también produce mayor cantidad de consumo de energía. Todos estos 4 factores aumentan la temperatura corporal. Pero si tú estás postrado en tu cama, inconsciente, como un paciente UCI, requieres tu tasa metabólica basal. Si vas al gimnasio, requieres, o simplemente caminan, o ustedes vienen acá a la universidad, están aumentando su pensamiento, caminan, van, están parados, caminan hasta el paradero, toman su combi, caminan 3 cuadras de su casa, todo eso. ¿Están haciendo ejercicio o no? Ya, no es tanto ejercicio como hacer deporte, pero sí hacen ejercicio. Su tasa metabólica basal no va a ser 1200 calorías, va a aumentar. Probablemente un estudiante de medicina requiera 2200 calorías al día. ¿Ya? Un estudiante de medicina. Ahora, si tú haces ejercicio, requieres 3000 calorías, ¿no es cierto? Si corres maratones de 5 kilómetros, requieres subir más o menos a 4500, 5000 calorías tu dieta, ¿no? Por ejemplo. Entonces tenemos factores que aumentan. ¿Por qué creen que los hipertiroideos son tan flaquitos? Porque su metabolismo basal está aumentado, ¿no? Como ven ahí, aumenta el metabolismo basal, produce más calor, requiere más calor. Entonces, ¿quiénes son los que más consumen calor? Producen calor porque trabajan más, hígado, cerebro, corazón. ¿Ya? Pero necesitamos entonces tener cómo ganamos y cómo perdemos calor. Ya sabemos cómo lo ganamos, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo lo perdemos? Acá nuevamente para repetir: hígado, cerebro, corazón, músculo. Esos son los 4 órganos que más producen calor. ¿Por qué? Porque consumen más energía. Porque consumen más energía. Bueno, y la piel tiene un sistema aislante, ¿no? Entonces, esta es la piel y estos son sus vasitos sanguíneos. Entonces, lo que tú decías que me pongo roja cuando me emociono, cuando me asusto, es porque produces noradrenalina. Es cierto, la noradrenalina produce vasoconstricción, pero cuando después pasa eso, lo que pasa es de que necesito perder ese calor generado, ¿sí? ¿Cómo lo pierdo? Me vasodilato. Y me vasodilato y entonces la piel permite que salga el calor, porque tú sientes tu piel caliente. ¿Ya? Esa es la forma en que voy perdiendo mi calor. Entonces, ¿qué más? Como decía ahorita, la sudoración, la evaporación. Entonces, ahora vamos a ver cómo perdemos calor. Doctor, y cuando dicen, hace frío, tómate un whiskycito para que te calientes. Sí, te puede servir también. El whiskycito, ¿por qué? ¿Qué hace el licor? ¿Seguro que hace el licor? No. Al comienzo, porque no me van a decir que se han quedado dormidos, ¿no? Pero al comienzo, el primer, segundo traguito, que es, digamos, donde deberían dominarse, ¿no? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Te libera, ¿no es cierto? Tu corteza la frena, estimula tu hipotálamo, que es, digamos, el centro, algo instintivo, digamos, involuntario. El cerebro tiene tres lugares, ¿no es cierto? Nuestro cerebro reptiliano, el más básico que tenemos: respiro, late mi corazón, estoy vivo, ¿no? Es el bulbo, la protuberancia. El cerebro medio, que es el instintivo, es el que tienen los animalitos que tenemos nosotros. El hipotálamo, que es el de alimentación, reproducción, sed,
temperatura, este es el hipotálamo, ¿sí? Y el cerebro, el neocórtex, que es el más nuevo que se generó en su evolución, que es el que nos permite interrelacionarnos, pensar, ¿no es cierto? Entonces, los animales han ido evolucionando hasta cierta etapa y nosotros, nuestra especie, ha evolucionado con el neocórtex, por eso dominamos el mundo por ahora. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, el alcohol te suprime los estímulos corticales y te deja un poquito libre el hipotálamo. ¿Sí? Y el hipotálamo, ¿qué es lo que hace? O sea, es ligero nada más, agarra y te libera norepinefrina, estímulos, el centro de la temperatura, todo eso. O sea, sí, te puede subir un poquito. Entonces, la vasoconstricción, ¿sí? Cuando hay temperatura ambiental baja, por ejemplo 10, ¿a cuánto estamos en la noche? 12, 13. En la noche. Ahí vamos a hablar del ambiente. ¿Cuánto estamos en la noche? 12, 13. 12 grados. ¿Alguien ha visto la temperatura a 12 grados? A veces llegamos hasta. Por ejemplo, 12 grados para mí es soportable. Soportable. Hace unos días estuve en Arequipa y no podía dormir. Era demasiado frío. Voy a ver la temperatura de 9 grados. O sea, 9 grados. 9 grados es intenso, ¿no? Pero el frío de allá es diferente al de acá. Entonces, para mí era demasiado frío. Entonces, ¿qué hacía mi piel? Vasoconstricción. ¿Para qué? Para mantener el calor. Entonces, ¿qué sientes cuando sales ahorita al frío? ¿Tu piel cómo la sientes? Fría, fría. La sientes fría. ¿Por qué la sientes fría? Vasoconstricción. Se cierran los vasitos. ¿Para qué cierran los vasitos? Para que tu cuerpo no pierda calor. Entonces, tu interno tiene que estar entre 36 y 37.5 grados. Entonces, tu piel está cerrada, ¿no? Tus vasos están cerrados, no pierdes calor, pero esa vasoconstricción que hace que tus manos estén frías. ¿Ya? Y en cambio, cuando va subiendo la temperatura, en verano, ¿cuánto llegamos a estar? 26, 26. 26, 27. Ahí vamos. ¿Alguien ha estado en clima donde sea 40 grados? Está 36. Ya está, 36 grados. ¿Cómo está tu piel? Pegajosa del sudor, Sudosa, caliente, todo. ¿Por qué? Porque tienes que perder calor. O sea, tu cuerpo tiene que perder calor. Y eso es fisiología pura y eso nos va a servir. Ahorita van a ver cómo les va a servir eso a ustedes. ¿Cómo pierdo el calor? Esta foto antes del doctor Paredes, pero ahora ya lo hemos sacado porque el doctor Paredes no es tan esta foto. Ya, entonces. Bien, vamos entonces. ¿Cómo va el calor? ¿Cómo perdemos el calor? Perdemos el calor de diferentes maneras. De diferentes maneras. Por ejemplo, ¿cuándo pierdes más calor? Por radiación. Es decir, ustedes están acá, con las puertas cerradas. ¿El clima es el mismo que está afuera? No, ¿no es cierto? Ustedes están radiando calor. Están radiando calor. ¿Por qué? Porque en su organismo ustedes tienen calor, tienen metabolismo, y ese metabolismo produce calor, y ese calor tiene que irradiar. Pero estoy tapado todo, y su cara, sus manos, están irradiando calor, ¿no es cierto? Entonces, eso sí sentimos que esa es la radiación. Yo pierdo calor en mayor cantidad por eso, ¿sí? Mayor cantidad por eso. Radiación. 60% del calor. ¿Qué es la radiación? Emito ondas de calor. Emito ondas de calor. Después, ¿por dónde más pierdo calor? Por conducción. Conducción. ¿Qué es la conducción? La conducción es cuando yo estoy en contacto con un objeto frío. Por ejemplo, ¿qué hacen cuando hay un niño con fiebre alta? Fiebre 40 le llega al centro de salud. Pañitos húmedos, calientes, fríos, ¿no es cierto? Eso se llama conducción. Le pongo el pañito acá, le pongo el pañito en las zonas mayores, ¿no? Antes en mis tiempos, nosotros hasta llegar el chiquito así lo metíamos al agua helada, pero su mamá decía, ¿pero por qué? Se está con neumonía, peor le va a hacer. Pero era la temperatura, iba a convulsionar el niño, ¿no? Lo poníamos en agüita fría.
¿Ya? Si ustedes están de calor, una calor intensa, entran a la ducha. ¿Caliente o fría? Fría. ¿Para qué? Para bajar la temperatura. Eso es conducción. ¿Ya? Y también hay la conducción es cuando en el aire, ¿no? El aire te toca. Pero hay un término que se llama convección, ¿sí? Convección, que siempre lo tenemos, es la pérdida de calor constante. ¿Qué pasa con la convección? La convección es cuando ustedes tienen la piel acá y la corriente de aire está pasando por sus manos a menos de milímetros, ¿no es cierto? Esa corriente de aire que constantemente tenemos es una especie de conducción que se llama convección, también nos quita aire, es una corriente de aire, ¿ya? Que nos quita aire. Por ejemplo, y ahí vamos. Cuando han ido a Puno en invierno, ¿han ido a Puno en invierno? Ya está. Hace frío, ¿no es cierto? ¿Cómo te has vestido? Con ropa abrigadora, pero te hacía frío igual. Sentías las piernas heladas, seguro. Ya está. ¿Alguien ha ido a Huaraz en invierno? ¿A la nieve? ¿Alguien ha ido a la nieve? Ya, entonces cuando hace frío, mucho frío en esas zonas, por ejemplo, en la Antártida, por ejemplo, es el ejemplo de Sugaito, en la Antártida, requieres tener ropa térmica pegada. Ahora ustedes entran con el cambio climático, entran a las páginas que venden ropa y van a encontrar ropa térmica. Pero ¿cómo es la ropa térmica interior? Pegada al cuerpo, ¿no? Pierna larga, manga larga y pegada al cuerpo. ¿Por qué? Eso usamos todos en el hospital, en las guardias de noche de invierno. ¿Por qué? Para evitar la convección, porque se te pega al cuerpo y entonces el aire no entra, ¿no es cierto? Y entonces no pierdes esa corriente y no vas perdiendo calor, ¿ya? Entonces esa es la razón de usar esa ropa térmica. En la Antártida es obligatorio, pues en las zonas gélidas es obligatorio que todos tengan su ropa térmica, manga larga, todo y su máscara, ¿no es cierto? Manga larga, para evitar esa pérdida de calor, ¿ya? ¿Qué otra más? Evaporación. La evaporación. Más o menos perdemos en evaporación casi un litro, 600-700 mililitros de la sustancia, pero hay más o menos un litro perdemos por evaporación al día, en situaciones normales, ¿no? Entonces, ¿la evaporación qué es? Justamente lo que decía, ¿no? Viene la vasodilatación y entonces comienzo a emitir sudor y el sudor evapora a vapor, ¿no? Entonces también evaporo. Respiración, ¿cómo sale? Sale como vapor, ¿no es cierto? No lo veo. ¿Cuándo lo ven? ¿Cuándo lo ven? ¿Cuándo ven vapor? ¿Otra vez? ¿Han ido a la sierra en invierno o no? Ya está. Y cuando hacen vaho, ¿qué sale? ¿Qué están haciendo? Estoy evaporando. Estoy evaporando. ¿Por qué? Porque mi cuerpo tiene que mantenerse a 36, 37.5 grados. ¿Cuánto está afuera? 15 grados. Entonces, cuando sale mi vapor de agua, veo el vapor, ¿no es cierto? Lo evaporo. ¿Sí? Estoy evaporando. Entonces, tengo 4 pérdidas de calor: radiación, conducción, convección y evaporación. 4 formas de perder calor. Y cada uno tiene su porcentaje. ¿Cuál es el mayor porcentaje? La radiación. Entonces, ¿qué hacemos en la playa cuando está el calor intenso y todo ese cuento? ¿Qué pasa? Tengo que estar en ropa de baño, ¿no es cierto? Estoy en ropa de baño y entonces en la playa pierdo el calor de esa manera. ¿Sí? Por radiación. Cuando sudo mucho, evaporación, ¿no es cierto? O por... ¿Qué pasa con los jugadores de fútbol? ¿Han visto cuál es los jugadores de fútbol cuando salen de un partido, cuando salen al medio tiempo? Ya, a veces no les toman, los que han tenido oportunidades de unas tomas, todo al medio tiempo. Y están jugando, ahora que jugó ¿han visto el partido de Perú con Argentina, el Perú con Canadá, el que perdimos? ¿Han visto alguien? ¿Lo ha visto? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, porque en el otro grupo nadie veía fútbol, ya por lo menos. Ya, ¿qué pasó en el partido?
El árbitro. El árbitro, sí, ¿Cierto? sí. ¿Qué pasaba en la temperatura? ¿Qué pasaba con esa temperatura? ¿Cuánto de temperatura estaba en ese momento en Tales? 40 grados, 39, 40 grados, ¿cierto? Entonces, ¿cuál era la solución en ese momento? Los jugadores, ¿a qué salieron en ese momento? Cuando salieron al medio tiempo, se les pone tinas de hielo, ¿cierto? Entonces ellos se meten en las tinas de hielo, ¿sí? ¿Para qué? Para que pierdan el calor. Ellos salían, si afuera estaba a 40 grados, su temperatura con ejercicio intenso es 40 grados, ¿se imaginan? Iban a llegar a mayor cantidad de temperatura, ¿no es cierto? Entonces te puedes descompensar. Ahorita vamos a ver qué pasa cuando te aumenta más la temperatura. Entonces tienes que bajarle la temperatura, ¿ya? Eso se llama pérdida de calor por conducción. Le conduzco mi calor al lado. ¿Por qué? Porque si mi cuerpo está en 40 grados, afuera de 40 grados irradio, pero no voy a perder calor. Estoy comenzando a tener el calor. Ya, tú has estado en Cancún. en el Caribe. Ya. Para que ustedes lean, por ejemplo, García Márquez, en uno de sus libros dice, ¿no? El Caribe, cuando respiras el Caribe es un calor como el infierno. ¿Por qué? Cuando sales, ¿cómo se respira? El aire es caliente, ¿no es cierto? ¿Por qué el aire es caliente? Porque estamos en el trópico, es húmedo el calor. En cambio, si te vas a 30 grados en Santiago de Chile, 30 grados hace en verano, o te vas a Australia, 30 grados, 40 grados, ¿es igual el calor? No es igual el calor es seco, entonces es más respirable. La conducción y la expulsión del calor cambia, ¿ya? Cambia. En el aire seco, tú puedes expulsar el calor y te evaporas, comienzas a evaporar. En el aire húmedo, hay agua afuera, tú tratas de botarla y estás ahí, no puedes evaporar en la misma cantidad. Entonces tu cuerpo comienza a coleccionar más calor dentro, a aumentar más calor dentro, ¿ya? Entonces, eso es porque ustedes van a ir cambiando. Y en el Perú pasa eso, ¿dónde hay humedad? ¿Acá hay humedad o no hay humedad? Sí. Tan es recontra húmedo. Respiramos agua ahorita, ¿no? En las noches, ¿ya? Es diferente al frío que hace en Arequipa, que es un frío seco. Y cuando hace calor, en Arequipa es calor seco y acá es calor húmedo. Por eso tienen temperatura 26 grados, sensación térmica 30 grados, ¿no? ¿Por qué? Porque hace calor, que hace humedad. Díganme. Mencionó que cuando el aire es húmedo es más difícil respirar. Más difícil evaporar. Evaporar. Cuando yo voy a Arequipa, por ejemplo, a mí me cuesta un poco respirar porque no sé, siento el aire distinto. ¿Dónde? En Arequipa. Es por la altura, ¿no? Eso lo vamos a ver en el capítulo respiratorio, que creo que este año lo voy a hacer yo. ¿Ya? Entonces, eso lo va a hacer en el capítulo respiratorio, ¿por qué pasa eso en la altura? Es también un cambio fisiológico. Yo soy de Arequipa, pero igual, o sea, vivo tantos años acá que cuando voy también me cuesta respirar. Ya no soy de Arequipa. Entonces, la ropa, como han visto, evita la pérdida de calor, ¿ya? Disminuye la evaporación, disminuye la radiación, ¿ya? Es el tipo de ropa que usamos, no el tipo de ropa que usamos, ¿ya? Como les digo, lo importante es tener ropa pegada al cuerpo para evitar convección, ¿ya? Y el frío. ¿Y qué pasa? Vamos al otro lado. Bueno, el calor interno calienta la piel, este calor va a la zona peróxida del hipotálamo, ¿sí? Va a la médula espinal, y en la médula espinal se estimula el sistema nervioso autónomo y libera más o libera menos noradrenalina, norepinefrina, como habíamos dicho. Pero también estimula las glándulas sudoríparas. Entonces ahora nos vamos al clima caliente. Entonces, las glándulas sudoríparas tienen unas porciones enrolladas, ¿no? Que tienen una secreción de agua y de minerales, sodio y cloro, totalmente, ¿sí? Va y
y son eliminadas a través de la piel. ¿Qué sucede con el tiempo? Las glándulas sudoríparas, ¿no es cierto? Están controladas por el sistema nervioso autónomo. En este ducto nosotros absorbemos sodio y cloro. Al inicio, los primeros días antes de cuando llegamos recién a vivir o de paseo, las primeras 6 semanas, digamos, hasta las 6 semanas, a veces demora menos, comenzamos a eliminar mucho sodio y mucha agua, ¿no? 1,5 litros, 2 litros de agua y sodio, grandes cantidades. Pero cuando nuestro cuerpo, pasado este tiempo de aclimatación, se da cuenta que estoy eliminando mucho sodio, el sodio es importante para todo el mismo, ¿no es cierto? Es el ion principal que tenemos. Entonces el paciente comienza a tener mareos, porque el sodio también es importante para la transmisión neuronal, ¿no? Para la despolarización y todo eso, ¿no? Comienza a letargarse, tener mareos, malestar general, todo eso. Entonces el organismo siente, entre comillas, que no tiene sodio, ¿sí? No tiene sodio. Y entonces, ¿qué pasa? Le dice a la hormona aldosterona, ¿no?, que vaya al riñón y en el túbulo contorneado distal le dice reabsorbe sodio. Y entonces comienzo a eliminar sodio, pero lo reabsorbo, ¿no? Entonces reabsorbo sodio y comienzo a eliminar menos sodio. Y pasado el tiempo, entonces elimino más agua y menos sodio. Entonces, pasada la semana de aclimatación cambia. ¿Qué pasa con un deportólogo? Esto es importante para los que van a ser deportólogos. ¿Qué pasa con eso? O ustedes van a jugar un partido de fulbito y toman agua, pero en la tarde sienten cansados, de sueño. ¿Qué es lo que ha pasado? Que han tomado solo agua, pero en el sudor, ¿qué han perdido? ¿Qué perdían? Sodio y agua. Cuando tú recién te vas a un lugar, tienes que tomar bebidas rehidratantes. Para eso se inventaron las bebidas rehidratantes. Gatorade, Sprite. ¿Por qué? Porque ustedes vean, tiene calorías y tiene sodio. O sea, eso de que tomo esto porque tiene menos calorías que la Coca-Cola es mentira. Ustedes ven, todos tienen las mismas calorías, ¿ya? Pero tiene minerales. Pero cuando tú ya pasaste la aclimatación, ya sí puedes tomar solo agua para rehidratar. O sea, ustedes tomar en un partido de fulbito, tomar agua, para ustedes que viven en Tacna es válido. Sí, pero si tú te vas a otro lado, a un sitio donde el clima es diferente, vas a eliminar más cantidad, vas a sudar más, ¿no? Es diferente el sudor todo, y vas a comenzar a eliminar mayor cantidad de sudor, porque acá sudas, pero sudas normal, ¿no? Pero tú te vas, por ejemplo, a jugar como decía, Caribe, te juegas un partido en la playa y comienzas a sudar, no estás acostumbrado, encima hay humedad, ¿no? Comienzas a eliminar mayor cantidad de sodio, sudor que lleva a eliminar mayor cantidad de sodio, ¿ya? Cuando no sudas, no hay problema. Cuando ya estás aclimatado, cuando ya estás completamente aclimatado, ya no hay problema, pero tomas agua. ¿Qué pasa con los jugadores de fútbol? ¿Por qué en lugar de darles agua, siempre les alcanzan bebidas rehidratantes? Porque justamente ellos, como viajan constantemente, los partidos son en diferentes sitios, los climas son diferentes, ellos pierden bastante sodio y los partidos sudan un montón, ¿no? Y pierden. Entonces lo recuperan con esas bebidas rehidratantes, ¿ya? O sea, es diferente la fisiología también para que tú puedas rehidratar mejor a un paciente. Bien, lo importante que es conocer la fisiología. Entonces la sudoración, en los primeros días pierdes 15 a 30 gramos de sodio y ya cuando estás aclimatado pierdes solo 3 a 5 gramos por día. ¿Ya? ¿Por qué los animales no sudan? ¿Por qué no sudan? ¿Tienen perritos todos? ¿Gatitos, perritos? ¿Tienen? Ya está. Cuando hace calor, ¿cómo sudan? La lengua. La lengua. Alejan su lengüite, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque están llenos de pelitos. Entonces ellos no tienen glándulas sudoríparas. ¿Un conejo no ha visto sacar la lengua? No, los conejos no sudan así. Los conejos pierden calor por sus orejas. Entonces la naturaleza sí. ¿Cómo puede vivir un cactus, una planta cactus, en medio del desierto y sigue viviendo y salen florecitas todavía, con tanto calor? ¿Dónde elimina calor esa pobre planta? Por sus espinas.
sus espinas hacen evaporar el calor que produce. Entonces, todos los seres que viven en el planeta se han adaptado a sus climas, ¿ya? De alguna u otra manera. Y bueno, ¿y cómo lo regulamos la temperatura? ¿Cómo regulamos la temperatura? Para regular la temperatura entonces tenemos zonas termorreguladoras, neuronas sensibles al frío y al calor en el hipotálamo, ¿no es cierto? Y estas hormonas, estas zonas sensibles, como les decía, cuando hace mucho calor, generan desde el hipotálamo, que se abren las glándulas sudoríparas, comienza a perder más calor, ¿no es cierto?, por evaporación. Pero ¿y cuando hace mucho frío, qué hago? Cuando hace mucho frío, entonces estos detectores de la temperatura corporal, ¿sí? Los detectores de la temperatura corporal comienzan a producir acción, es una retroalimentación, ¿no es cierto? Comienzan a producir acción. ¿Qué hago en mi piel? Si hace mucha calor, abro los vasos y comienzo a evaporar más, ¿no? Y también la sudoración. Si hace mucho frío, vasoconstricción, ¿no es cierto? Es el otro extremo, vasoconstricción. Todo esto es por mediadores del sistema nervioso autónomo, ¿no es cierto? ¿Qué más hace? Si es que hace calor, bueno, si hace calor, vasodilato, sudo y disminuyo la producción de calor, inhibo la tiritona y disminuyo el metabolismo, como hemos visto. Pero si hace frío, produzco vasoconstricción, que es estimulada por el hipotálamo anterior, piloerección, se nos paran los pelitos de la piel, se nos pone la piel de gallina cuando hace frío, ¿sí? Y aumenta la termogénesis, porque aumenta el metabolismo basal, genero más T3, hormona tiroidea, y aumento la tiritona. ¿Qué es la tiritona? ¿Qué es la tiritona? Antes de pasar al punto, ¿qué es la tiritona? La tiritona es el escalofrío que sienten ustedes. Se llama tiritona. ¿Cómo se genera esto? Se genera igual en el núcleo en el del hipotálamo posterior. Dice, tengo frío, ¿no? Tengo demasiado frío, ya no soporto el frío. La médula espinal es estimulada en su motoneurona anterior y su motoneurona anterior va hacia los músculos y los comienza a contraer. Y entonces ustedes comienzan a temblar de frío. ¿Sí? Temblar de frío. Eso es fisiológico. Por ejemplo, yo les cuento, en sala de operaciones, nos pasa siempre eso. Los pacientes salen de sala de operaciones y para la unidad de recuperación todos tienen frío y les dan, les ponen frazadas, todo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que realmente sucede? Lo que sucede realmente es de que al tener la tiritona aumenta el calor. ¿Pero por qué en salas de operaciones pasa eso? Nosotros alteramos la fisiología. Cuando le ponemos anestésicos al paciente, lo alteramos su sistema nervioso central, su sistema de regulación, ¿ya? Aparte de eso, el paciente saca lata en la mesa de operaciones, y lo tapamos con campos, ¿no? Y entonces en invierno es un crimen, ¿no? En invierno hacemos 11 grados, 12 grados, en invierno hace el señor hacer cesárea y le sacamos la ropa y le echamos, ¿no? Entonces la señora está que se muere de frío. Entonces la tapamos, todo con la anestesia, un poco que pasa la sensación del frío, todo, pero el cuerpo sigue perdiendo calor. Entonces tu cuerpo se enfría, sales a recuperación con una tasa metabólica menor, ¿no es cierto? Entonces sales con 34, 35 grados internos. ¿Cuánto era? 36 a 37,5, ¿no? 35,5 internos. ¿Cómo reacciona tu cuerpo? ¿Qué dice tu cuerpo? Tiembla para generar calor. ¿Cuáles eran los 4 que generaban calor? Hígado, cerebro, corazón y músculos. Entonces agarran y el cerebro comienzan a temblar, ¿no? Y entonces generan calor. ¿Cómo lo solucionan en algunos otros lugares? No en mi hospital porque no quieren. Calientan los sueros y les ponen sueros calientes, tibios, ¿no? Y entonces ingresa a tu cuerpo, a tu torrente, suero tibio y eso mantiene tu calor. En otros lugares no tenemos data ni en Salud ni nosotros, en
mantas térmicas. En lugar de echarte en la mesa helada, te ponen una manta térmica para que te eches. Entonces, te echas en la manta térmica y eso mantiene el calor de tu cuerpo. ¿Cómo son las mantas térmicas? Con aluminio y todo, para que tu cuerpo no pierda tanto calor. ¿Ya? Entonces son cosas que podemos irlas mejorando con el tiempo. ¿Ya? Entonces esa es la fisiopatología de la tiritona. Entonces la temperatura de la tiritona va comenzando a recuperarse cuando yo tengo temperaturas bajas, ¿no? Tengo tiritona y después ya viene mi normalidad total. Entonces, ¿qué hacemos más entonces con el frío? Se activa la tiritona, aumenta la secreción de noradrenalina y adrenalina. Acá hay un fenómeno que llamamos la grasa parda. ¿Qué es la grasa parda? Los niños al nacer tienen una grasa especial que genera muchas calorías, que está en su espaldita, en la zona del escapular. Los niños la tienen, los neonatos, esa es su forma de producir calor 100%, ¿ya? En las primeras horas del nacimiento. Los adultos tenemos muy poca grasa parda. Entonces nos ayuda, pero no nos ayuda mucho. Pero la adrenalina, noradrenalina la metaboliza. Y finalmente, como les decía, la hormona tiroidea, ¿no? Que también se genera y aumenta el metabolismo. Entonces, ¿cuáles son los efectos reflejos? El escalofrío, la sudoración, etc. ¿Cuáles son los efectos dentro del frío? La vasoconstricción, la piloerección, el aumento de la producción de calor. Yo les cuento, por ejemplo, mi hermana se casó en Santiago de Chile, ¿ya? Entonces yo voy al matrimonio, normal, ¿no? Mi papá vivían allá con ella en ese tiempo, entonces yo llego, y en la noche era el matrimonio, ¿no? Entonces agarro, me cambio como solemos cambiarnos acá para el matrimonio, ¿no? 28 de julio, ¿no? Pleno invierno. Entonces me cambio y voy a la iglesia, ¿no? Entonces estamos en la iglesia, entra mi hermana, todos están en el matrimonio y yo estaba ahí y comencé con tiritona, o sea, yo no me podía controlar, ¿no? Y todos estaban normales, y yo no, yo estaba con tiritona. Entonces ya no podía más, entonces le dije, papá, voy a salir a cambiarme a la casa y regreso, la cerca. Salgo y para tomar un taxi veo el termómetro y tenía -1 grado centígrado. Y yo estaba vestido como nos vestimos acá para un pantalón. Entonces, esa era mi reacción normal de tiritona hacia el frío externo, hacia el entorno externo. Mi cuerpo recuperaba calor ¿cómo? Con escalofríos, ¿ya? Entonces, mecanismos de recuperación del calor, vasoconstricción, mi piel estaba fría, piloerección, se pone como gallina, como piel de gallina, y la tiritona, ¿cierto? Con mi cuerpo comienza a producir más hormona tiroidea, produzco noradrenalina, ¿sí? Y eso metaboliza un poco la grasa parda. Así recupero calor, así recupera calor mi cuerpo, ¿cierto? Entonces, la motoneurona anterior se activa por una señal del núcleo posterior del hipotálamo. Baja la señal, ¿sí? Y aumenta la producción de calor 4 a 5 veces más de lo normal. Entonces la tiroxina también aumenta, a largo plazo aumenta un poco, demora un poco más, pero aumenta también el calor, ¿ya? Y para esto, cuando aumenta o disminuye el calor, tenemos que tener un punto de ajuste, pues, ¿no es cierto? Tenemos un punto de ajuste. Nuestro organismo tiene que funcionar y por eso activa de 36 a 37.5 grados centígrados, es el calor que nosotros deberíamos tener en nuestro organismo. Entonces, de acuerdo a la temperatura externa, a la temperatura que tenemos, nuestro cuerpo también va haciendo un punto de ajuste, es decir, se va adaptando a la temperatura externa, ¿ya? Se va adaptando a la temperatura corporal con la temperatura ambiental. Y entonces, ¿cómo cambia? Ahí está la fórmula. Cambio de temperatura ambiental menos cambio de temperatura corporal menos 1. Ese es el punto de ajuste. ¿Cómo se va a ajustar? Más o menos debería ajustarse a 37.1 grados centígrados siempre. Siempre. ¿Y cómo podemos producir ese punto de ajuste? ¿No es cierto? ¿Cómo podemos producir ese punto de ajuste? Con los mecanismos que nosotros tenemos. Es decir, lo llevamos. ¿Qué significa el punto de ajuste entonces? Significa el punto sobre el cual, la línea sobre el cual si hace frío, comienzo a producir hormona tiroidea, comienza a darme tiritona, comienza a hacer piloerección, todo eso. El punto sobre el cual sube, comienzo a vasodilatar, comienzo a evaporar, ¿no es cierto? Mi piel se pone caliente,
ese punto de ajuste es el punto en medio, que es diferente en cada lugar, ¿ya? Es de acuerdo a la temperatura ambiental. Y ahí viene lo que les decía que me van a ayudar. Entonces, el punto de ajuste es el punto al cual comienzan los fenómenos de regulación del calor, ¿sí? Ese es el punto de ajuste. Entonces, ahí viene la vasoconstricción, vasodilatación, noradrenalina, etc. Y entonces vamos a hablar ya de los fenómenos fisiopatológicos. Fiebre. ¿Quién produce la fiebre? Siempre lo produce. Si ustedes juegan un partido de fulbito y su cuerpo llega a 40 grados, ¿están con fiebre o están con fiebre? Sí. Alteraron su punto de ajuste. ¿Qué viene el fenómeno? Entonces sudan más, ¿sí? Mi piel está caliente, evaporo más, ¿ya? Entonces, pero si yo me enfermo, vienen las bacterias, las toxinas bacterianas, generan interleucina 1. Entonces, estas toxinas, la interleucina comienza a atacar el centro del termorregulador del hipotálamo y se desata la fiebre, ¿sí? Entonces, la fiebre comienza a hacernos estragos. ¿Cómo se pone con la fiebre? ¿Cómo se pone la piel? Caliente. ¿Por qué se pone la piel caliente? Tienes que perder calor. Algunos sudan, ¿no es cierto? Porque tienes que evaporar el calor. Y ahí viene lo que les decía que usamos sobre todo con los niños, pero puede usarse en general, ¿no? Paños de agua fría. ¿Para qué? Para perder calor interno por conducción. ¿Es buena la fiebre? Es dominante. Pero tenemos temperaturas, bueno, los pirógenos, como les digo, los pirógenos que llegan al hipotálamo, todo ese punto, ¿no es cierto? Pero tenemos riesgos porque la temperatura puede aumentar hasta producir alteraciones en nuestras proteínas. ¿Qué hacen ustedes cuando se comen un bistecito? Un churrasco, un bife ancho, ustedes son más finos, un bife ancho. ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué le hacen a la carne? En la cocina, ¿no es cierto? A la parrilla, a la cocina. ¿Qué pasa con esas proteínas que se comen? Están disgregadas por el calor, ¿no es cierto? Se han cocinado por el calor. ¿Qué pasa con nuestras proteínas corporales, las que tenemos, que nos integran, si el calor comienza a subir en forma desproporcionada? ¿También se desintegró? Se van a alterar, se van a hacer disfuncionales y en algunos casos van a desintegrarse, ¿no? Entonces no es que suba la fiebre y ya que quede el paciente ahí, no. Ese es el mayor riesgo, ¿ya? Y puede haber incluso lesiones. ¿Y cuáles son las células más espesas que tenemos en el cuerpo? Que rápido se disgregan. Se mueren si no tiene oxígeno, se mueren si no tiene glucosa, se mueren si tienen mucha temperatura. Las neuronas son las hormonas, las células más delicadas, ¿ya? Todos soportan un poco de sufrimiento, menos las neuronas, ¿ya? Menos las neuronas. Entonces el punto de ajuste se altera si se apunta el punto de ajuste, ¿no? Tiene un descenso brusco el punto de ajuste para producir los fenómenos de regulación. ¿Qué producen? Los leucocitos y los macrófagos producen interleucinas y las toxinas pirógenas bacterianas también los producen, las virales, ¿no? Trabajan en el hipotálamo y aumentan la temperatura. ¿Hasta cuándo podemos subir de temperatura? ¿Cuánto es lo normal que podemos subir de temperatura nosotros? 42. Una fiebre. 42. He visto una niña de 42. Hasta 42 grados. Después viene ya una lisis. ¿Ya? Una lisis. ¿Ya? ¿Y qué diferencia hay con un golpe? ¿Qué es el golpe de calor entonces? Lo que le pasó al árbitro. Por eso tenían que ver a veces los partidos, ¿no? Porque puede pasar algo interesante. Se desmayó, tuvo un golpe de calor.
¿Qué pasa ahí? Ahí vamos a ver el clima y la humedad. Cuando el clima es seco, dicen que el ser humano no tiene calor más o menos en promedio hasta 54 grados, puede soportar el calor externo. Pero cuando el calor es húmedo, solo puede producir hasta 34 grados, más o menos. Miren, la diferencia. Pero entonces, ¿a alguien le gusta el tenis? ¿Alguien ve tenis? El abierto de Australia lo hacen en enero. En enero porque es seco, dice que es un clima benigno para ellos. ¿Cuánto es el calor en el abierto de Australia? 40 grados. Y no hay golpes de calor, casi. Ya de los deportistas. El calor de Dallas es seco. Bueno, el árbitro de repente ha tenido problemas, ¿no? Pero es seco. ¿Ya? Entonces, debería soportarse. ¿Por qué el calor en Arequipa es más soportable que el calor acá? El calor en Arequipa es más soportable. Lo que es feo, lo que está mal en Arequipa es la radiación solar, que es diferente. ¿Por qué es más soportable? Porque es seco el clima de Arequipa. En cambio, acá nuestro calor es húmedo. Si ustedes hablan con un turista chileno que viene de Santiago, Santiago alcanza 30 grados en verano. Nosotros llegamos a 26. En Chile. Pero acá está sofocado, no soporta. ¿Por qué? Porque nuestro calor es húmedo y el de ellos es seco. ¿Ya? Entonces, eso cambia en cada clima. O sea, donde vayan ustedes a trabajar, ustedes tienen que adaptar su fisiología al sitio donde están laborando. ¿Ya? Porque miren, el mismo país no es igual los climas que tenemos en cada departamento, en cada zona local. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos un golpe de calor? Tenemos que bajarlo rápido. ¿Por qué? ¿Quién se va a alterar si no lo bajamos rápido? ¿Quién? Las neuronas. Tenemos que cuidar las neuronas. Cuando viene la fiebre en un niño y sube la fiebre en un niño más de 40, y comienza a convulsionar. ¿Quién se alteraron? Las neuronas. Hay que bajar eso rápido, hay que bajar la convulsión, hay que bajar la fiebre, listo, y hay que observar 24 horas. ¿No? Que ya esté bien funcionando. Entonces, ¿qué pasa? Mareos, molestias, pérdida de la conciencia, etc. ¿Cómo lo calmamos? Bueno, y aparte, se altera pues todo nuestro sistema de la coagulación, todo con el golpe de calor, ¿no es cierto? El sistema inmunitario, el sistema digestivo, etc. ¿Cómo lo calmamos? Agua fría, tengo que bajar el calor. ¿Y ahí qué hacemos? Suero, y le pongo agua caliente, agua fría. ¿Sueros fríos o sueros calientes le pongo? Sueros fríos le pongo, sueros fríos. ¿Por qué tiritan mis pacientes después de salir de operaciones en este tiempo? Peor que en verano. Porque les ponemos el suero y no lo calentamos, le ponemos un suero frío. Entonces entra a su organismo, su sangre se enfría, más el frío ambiental, el pobre paciente está, ¿no?, llegando a temperaturas muy bajas, internas. ¿Ya? Entonces así lo manejo el frío. Y golpe de calor. Y frío extremo, ¿cómo lo manejo? En el frío extremo tengo dos riesgos. También, y esto sí se puede manejar. El frío extremo también tiene el problema de que también se alteran nuestro funcionamiento interno, nuestras células comienzan a alterarse, por ejemplo, pueden haber hemorragias porque nuestros glóbulos rojos, nuestras plaquetas, todo eso se altera, ¿ya? Las plaquetas se alteran a los 35 grados, comienzan a alterarse, hay hemorragias, todo. Nuestra circulación, como hay vasoconstricción, puede haber éstasis de la sangre, ¿no?, en las zonas, y deja de circular la sangre. Por ejemplo, bueno, ustedes no han ido, me han dicho que no han ido a Brasil. A ver, ¿dónde han ido a la nieve? ¿Saben que hay un nevado acá a 3 horas, ¿no? El Barroso. ¿Sí? ¿Saben? Ustedes suben acá nada más, están así, agarran la carretera de Palca y en 3 horas están en el Barroso, 4.000 metros. Y hay nieve. O sea, que si un día quieren hacer una aventura, así, pues, con un guía, porque justamente el problema es ese. O sea, para el frío necesitamos ropa adecuada, ¿no es cierto?, para evitar que se enfríen las zonas. Dice que no hay buen alpinista con 5 dedos, ¿no? Porque los alpinistas que suben, la mayoría sufren justamente los sabañones. ¿Qué quiere decir? La vasoconstricción, y hace tanto frío en la vasoconstricción que la sangre se cristaliza y deja de circularse. Y como es zona terminal, es decir, no hay
no hay circulación colateral en la zona, es decir, no hay dos sitios que lleguen sangre, sino solo uno, como los dedos, la nariz, la oreja y los órganos genitales, ¿no? Entonces se muere esa zona y hay que amputar. Entonces, por eso es que ¿cómo van los alpinistas? ¿Cómo suben a las montañas? A las más altas, 6.000, 7.000 metros. ¿Cómo suben? Con su ropa térmica abajo. Después sí suben escalando, pero la ropa para calentar. La ropa para calentar. Subes poniéndote tu ropa térmica, tu ropa adecuada, guantes, alpinista que pierde el guante, pierde dedos, eso es un hecho, ¿ya? Botas, medias especiales, mascarilla, solo se eliminan los ojos y los ojos con lentes, y un gorro para evitar las orejas, ¿no es cierto? Entonces, ¿ya saben ahora por qué se visten así? Ya está. Entonces, ¿por qué? Porque no se mueren partes de su cuerpo, ¿no? Y entonces, ahí tienen, por ejemplo, esos deditos, los sabañones, deditos del alpinista. Dice, puedes producir refrigeración menos de 32 grados por días, a veces por semanas, dice, más o menos, ¿no? Más o menos. ¿Cuándo lo usamos nosotros así, ese frío? Bajamos a 30 grados la temperatura, 32 grados. Cuando hacemos operaciones de cirugía cardíaca, corazón abierto, ya se hacen menos, pero tienes que bajar el metabolismo total, ¿ya? ¿Y hasta cuándo soporta antes de tener alteración? Dice que a 29 grados ya no vives, ya te mueres, ¿ya? O sea, todo se cristaliza. Entonces tienes 42 dentro y 29, ¿no? Dice el lapso, ¿sí? Son tus extremos, ¿ya? Acá rato no encuentran personas que se han quedado dormidas en la calle y aparece muerto, hipotermia. ¿Cómo se dan cuenta que era hipotermia? Porque ya cuando hacen la autopsia encuentran la sangre pues coagulada, ¿no? Dentro, por el frío, o sea, ¿ya? Ahí son las de necrosis. ¿Y cómo trato la hipotermia si me llega una hipotermia emergencia? Suelos calientes. Lo caliento y suelos calientes. Listo, jóvenes. Ahora sí, terminamos con otra cosa. El examen. Mitad es cuando todo, mitad. El examen. Yo hago los capítulos de grupos de grupos y sangre, y las de metabolismo y temperatura, y los otros hacen las de inmunidad y coagulación en el examen teórico. El día estaba programado para